Vamos a resolver unos ejercicios de derivadas parciales de primer orden, basándonos en el libro Thomas de cálculo de varias variables eh, mm, y de la edición número 12. Entonces, cuando se nos pide las derivadas parciales, pues así en general, pues podemos determinar las derivadas para cada una de las variables que tiene una función. Por ejemplo, si tenemos la función f de y, así en general, pues podemos obtener dos derivadas parciales, una con respecto a x y otra con respecto a y. Entonces, si nuestra función es 2x cuadrada menos 3y menos 4, pues vamos a obtener primero la derivada parcial con respecto a x. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x. Y eso significa que todo lo que no sea x, nosotros lo vamos a tomar como constante. Entonces, empezamos a derivar utilizando las fórmulas de derivadas que ya hemos usado desde cálculo diferencial. Entonces, derivamos esta primera parte con respecto a x. Entonces nos queda 4x. Este segundo término, aquí todo esto lo consideramos como una constante. De nuevo, cuando estamos obteniendo una derivada parcial con respecto a x, todo lo que no sea x pues básicamente se considera una constante. Y la derivada de una constante es 0. Y la derivada de una constante, como es también, pues daría 0. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x quedaría 4x. Y podemos sacar la derivada parcial con respecto a la otra variable que es y. Entonces, de la misma forma, este primer término nos daría 0, porque todo esto es una constante con respecto a y. Entonces, está 0, la derivada de este segundo término es menos 3 y la derivada de la constante es 0. Entonces, esta sería la respuesta. Estas son las derivadas parciales de primer orden para la función que se nos está dando. Vamos a ver otro ejemplo. Vemos que tenemos la función f de xy igual a x cuadrada menos xy más y cuadrada. Entonces, de nuevo, tenemos dos variables, por lo cual podemos obtener dos derivadas parciales. Vamos a obtener primero la correspondiente a x. Entonces, con respecto a x, esto nos da 2x. Entonces, en este segundo término, de nuevo, la y se considera como una constante. Entonces, en estos casos, lo podremos reescribir de esta forma, menos yx, para que nos quede un poquito más claro. Entonces, aquí la constante es menos y por x, entonces la derivada sería menos y. ¿Sí? Aquí tenemos como una notación, esto es algo similar a si tuviéramos, por ejemplo, menos 5x, cuya derivada sería menos 5. Entonces, como estamos considerando esto como una constante, pues, al derivarlo se comporta de la misma forma que en este caso este menos 5. Entonces, hasta ahí quedaría nuestra derivada con respecto a x, porque de nuevo y cuadrada pues es una constante, entonces nos daría 0. Entonces, ahora derivamos con respecto a y. No, esto es una constante, entonces la derivada es de 0. Esto es una constante, entonces la derivada de menos xy sería menos x. Y la derivada de y cuadrada es 2y. Entonces, como ves, no hay mucha diferencia con respecto a
sea, las derivadas que hemos visto con anterioridad, solo es eso, ¿no? El que si estamos derivando con respecto a una derivada, todo lo demás es una constante. Entonces aquí tenemos otra función, x cuadrada menos 1 por y más 2. Entonces aquí tenemos dos opciones. Podemos dejar la expresión de esta forma y derivarlo con la fórmula para derivar productos, o bien podemos desarrollar este producto. Quedaría x cuadrada y más 2x cuadrada menos y menos 2. Entonces de nuevo podemos derivar cualquiera de las dos formas. La derivada al final de cuentas, o las derivadas parciales, nos van a dar el mismo resultado. Yo en estos casos, cuando se puede realizar una operación, en este caso se puede resolver este producto y nos da esta expresión, yo prefiero hacerlo, porque en lo personal se me hace más simple derivar esta expresión. Entonces, por ejemplo, si derivamos la función con respecto a x, a partir de este desarrollo, pues nos queda más simple. Entonces, de nuevo, y, lo podríamos reescribir de esta forma. Entonces, la derivada de yx cuadrada es 2yx. La derivada de 2x cuadrada es más 4x. Y la derivada de menos y con respecto a x es 0. Y la derivada de menos 2 es 0 también. Y después derivamos con respecto a y. Entonces de nuevo, aquí todo x cuadrada es una constante que está multiplicando a y. Entonces la derivada sería solamente x cuadrada. La derivada de 2x cuadrada con respecto a y es 0. La derivada de menos y sería menos 1 y la derivada de menos 2 es 0. Entonces, de nuevo, así nos quedarían las dos derivadas. Y bueno, en este video vamos a ver un último ejemplo con la función f de xy igual a 5xy menos 7x cuadrada menos y cuadrada más 3x menos 6y más 2. Entonces vamos a derivar de nuevo, primero con respecto a x, y eso pues es solo por costumbre, no es que se tenga que derivar primero con respecto a x, pero pues por solo llevar un orden así lo hacemos, ¿no? Entonces la derivada de 5xy con respecto a x es 5y, nos quedaría menos 14x, esto nos da 0, este nos da 3, 0 y 0. Ahora lo hacemos con respecto a y. Entonces, aquí nos da 5x, esto nos da 0, esta otra nos da menos 2y, esto nos da 0, menos 6 y 0. De nuevo, esta sería la respuesta o bueno, estas serían las derivadas parciales de primer orden para la función f que se nos está presentando.